Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al horario en que nos estén escuchando. Damos la bienvenida al último capítulo de la primera temporada de Conversemos de Música y Bienestar. Mi nombre es Pedro Pagliai, profesor de piano online, que ha llevado adelante toda esta temporada de gratas conversaciones con interesantes invitados. Ha sido un recorrido diverso a través de experiencias y testimonios de hombres y mujeres, con los cuales he tenido la feliz suerte de trabajar, ya sea como consultante o a nivel profesional, han sido también mis colegas. Y para dar un cierre a esta primera temporada, que se inició el año pasado, el año 2022, me conecto con México, una, una tierra de profunda cultura y sabiduría ancestrales. En la siguiente hora de conversación aprenderemos más sobre salud nutricional y bienestar personal, que ha sido la tónica de este programa. Esta conversación va a tener una perspectiva natural. Conoceremos una mirada que une lo más reciente del conocimiento científico con el saber milenario de nuestros ancestros culturales. Estoy convencido que este programa despertará mucho interés en nuestros auditores que por una razón u otra quieran mejorar su estado de salud actual. Así que yo le voy a dar, sin más preámbulos, la bienvenida a mi estimado y querido Hakim Miguel Gálvez. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola Pedro, pues bien, bien, y aquí bastante emocionado por comenzar. ¿Es tu primera entrevista aquí en Chile, eventualmente aquí en estos lares, Sudamérica? Sí, 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 definitivamente sí. Sí, que ha sido, que bueno, es un orgullo para mí poder en esta audiencia que si bien es cierto, es global y virtualmente global, nuestros compatriotas pueden conocer más aquí en Chile lo que tú haces, ¿ya? Entonces, como yo comentaba, quisiera dar una pequeña referencia, si me permites, Miguel, de tu trabajo para que te conozcan más y nos situemos cada vez en lo que va a ser esta conversación que, como digo, va a durar más o menos una horita. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de mi querido Miguel? Miguel es un médico naturópata con posgrado en psiconeuroacupuntura y también en psiconeuroinmunoendocrinología por el Colegio Español de Psiconeuroacupuntura. Vamos a hablar de todos esos detalles también de manera breve, como para, como digo, situarnos. También Miguel cuenta con una certificación internacional de medicina tradicional china del Hospital de Huangsong. Es experto de medicina tradicional mexicana. Yo también me voy enterando de esos ramas del conocimiento que tienen que ver con el bienestar. Y también cuenta con una certificación internacional en homeopatía por el Colegio Cubano de dicha disciplina. Actualmente está cursando un posgrado en el Instituto Peruano de Psiconeuroinmunoendocrinología. Cuenta además con diversos estudios en otras disciplinas alternativas como espagiria, vamos a conocer lo que es la espagiria, medicina hermética y aromaterapia clínica. No sé si me falta algo que agregar, Miguel. Es un No, no, amplio background a pesar de tu juventud, una persona ahí que se nota está ahí muy llevando todo este conocimiento a nosotros, las personas que de alguna manera queremos estar bien, como digo, y que somos o hemos sido tus consultantes. Así que bienvenido nuevamente. Y voy a iniciar esta conversación con una pregunta que nos sitúa en la historia tuya, en tu biografía. Y te voy a preguntar, ¿de dónde viene, Miguel, tu interés por la salud y el bienestar de las personas? ¿Cómo fue que elegiste esta vocación? Te escuchamos. Pues ahora sí que no tuve opción porque yo, pues desde muy temprana edad, fui una persona muy enfermiza. Y cuando digo muy temprana edad, es porque yo nazco con una infección hepática, entonces en el hígado y llega, pues ni siquiera pediatra, neonatólogo, porque acababa yo de nacer, y le dice a mi mamá, pues mire, nació bien, está esta situación de salud, la verdad sí es complicada, es tratable, pero usted me va a firmar una responsiva de que el medicamento que le vamos a administrar por su edad, en algún momento pues le puede ocasionar algún tipo de problema de desarrollo cerebral o algún daño cerebral.
pero pues si no, se va a morir, porque es una infección y se acaba de nacer, su sistema inmune es casi nulo, inexistente. Entonces, mi mamá le dice, no, a ver, dame a mi hijo, y ya, me retiran del hospital, y yo soy del estado de Chiapas, aquí en México, que es ya como la zona selva, casi frontera de Guatemala, ves que México es largo, Sí, entonces yo larguísimo. soy como del Correcto, sureste, sureste, exacto. sureste, y pues es como una zona bastante complicada, entonces se sabía que había un médico que hacía homeopatía, que pues no implicaba como el uso de fármacos en específico, y pues me llevaron a consulta ahí, o sea, yo fui paciente de medicina homeopática como a los, hay 4 o 6 días de nacido, o sea, no fue tanto tiempo, y mejoré, o sea, y mejoré bastante, entonces, de por sí mi familia, por lo mismo que vivimos en un estado todavía con muy fuerte influencia en cuanto a la cultura de la naturaleza, y no lo digo poéticamente, Chiapas es mucho selva, o sea, es de Claro, selva, sí, sí. No, es en un sentido muy literal. sí, sí. Entonces, y vengo de una tradición de mujeres, sobre todo mi bisabuela, mi abuela, mi mamá ya no, que tenían como tendencia al uso de herbolaria. Entonces, no era como tan extraño para mí, yo me vine a enterar que luego eso era diferente, que cuando era niña y me enfermaba, pues vamos con el señor que hace herbolaria, pues mira, vamos con el médico homeópata, o sea, como que ya tenían su cartera de personas, porque siempre fui muy enfermizo, o sea, problemas a veces medianamente serios, problemas respiratorios, de que se me tapaba la garganta y si no estaba yo en 40 minutos en el hospital, pues ya no estaba. Entonces, sí, sí fue como un proceso de ser una persona muy enfermiza, muy enfermiza, muy enfermiza, muy enfermiza. Y pues mi familia era muy de buscar, buscar. No era tanto como este prejuicio de, uy, no, la medicina convencional es mala. Pero pues como yo nací así por herencia, porque vengo de una familia enfermiza, pues ya habían tenido muy malas experiencias con anterioridad con tratamientos farmacológicos. Ya. Entonces fue como en la crianza, yo voy a una consulta de medicina convencional ya a muy avanzada edad. O sea, sí, luego me enteré que eso no era lo normal era ir al médico y que te diera tus medicamentos y demás. Y Correcto. pues ha sido un viaje, o sea, ahí inició todo y te digo, no fue algo tan vocacional, sino que ya llegaba el momento en el que me llamaba mucho la atención que cuando yo iba al pediatra, pues estaba el consultorio así como muy bonito, muy elegante y todo, estaban las personas, entraban, salía. Pero cuando yo iba con el homeópata, al doctor en el que yo iba en aquella época, él no trabajaba por citas, trabajaba por turnos, y en la noche, a la medianoche, sacaba una libreta con 50 lugares. Como ibas llegando, te ibas apuntando porque era demasiada gente la que él veía, o sea, pero demasiada gente. Entonces mis papás a las 3 de la mañana llegaban, se apuntaban y ya nos íbamos a dormir, a donde íbamos a dormir, y ya nos tocaba la consulta como hasta las 2 de la tarde. Y era un no creerse de la cantidad de gente, y tú escuchabas ahí como las conversaciones, así, no, pues es que mi hermana tenía cáncer, mi hijo tenía un problema de maduración cerebral, no, pues a mi tía ya lo habían dializado y pues va mucho mejor, se va curando. Entonces como que me llamaba mucho la atención y en algún momento era fascinante, más allá del trabajo, la figura del médico, pues era como, qué curioso o sea, aquí se ven cosas que suenan muy complejas. A mí siempre me llamó la atención la complejidad, entonces decía, ok, esto suena interesante. Ya luego me doy cuenta que aparte se me daba un poco y pues ya, ahí ya inicié ese camino. Sí, ahí justamente lo que tú dices, fue como una elección por osmosis, o sea, ya toda la información desde temprana edad fue como un ritual de iniciación que hacía que tú no tuviste también, pero lo importante era salvar tu vida y es que interesante lo que tú dices también y para conocer un poco la dimensión cultural que influye, ¿no es cierto? Que yo, si lo tuviera que comparar conmigo, claro, citadino, donde esto está más o menos expresado en otros lugares en Chile, por ejemplo, lo que son la homeopatía, eventualmente, toda la fitoterapia, por ejemplo, de lo que es aquí los mapuches, por ejemplo, o otros pueblos originarios que tenemos aquí en Chile. Entonces, eso está como bien alejado, justamente. Y qué loco también uno piensa ahí, lo selvático, todo el contacto con la naturaleza, y cómo eso va determinando también la solución de los problemas, ¿te fijas? Y resulta bastante llamativo para lo convencional de uno, que después mucho tiempo conociste lo convencional, valga la redundancia, de los fármacos y ese tipo de tratamientos.
Y, y llama la atención siempre, y es ese tipo de encontrarse con esas personas. Me acuerdo haber visto un par de películas que tienen dedicadas a estos homeópatas o sanadores, que están llenos de clientes que realmente son hasta cierto punto, no sé si es correcto o no, pero son casi devotos, dadas las habilidades que estas personas tienen, ¿no es cierto? Mira, más allá de devotos es la desesperación. Cuando un paciente llega ahí es porque hay 5 o 6 médicos ya te dijeron, mira, esto no tiene solución, esto se puede mejorar. Ni siquiera es como un acto de fe, es como de, es que ya no hay otra cosa que hacer. O sea, tenemos que intentar, pero pues por Perfecto, aquí no se puede. claro, también, claramente. Y bueno, es una gran experiencia. Y ahí cuando, si lo puedes seguir contando, que está muy entretenida la historia, el relato, ahí es cuando ya llegas al mundo también de lo científico más convencional, a partir de tu formación, si nos puedes contar sobre lo que es esta rama de la psiconeuroinmunoendocrinología, qué es, que suena difícil de decir, lo estuve practicando harto antes de poder decirlo, no me he equivocado todavía, pero suena interesante, obviamente yo tengo una idea por las palabras que lo componen, pero ¿qué es esta psiconeuroinmunoendocrinología? Uy, mira, yo lo veo como el resultante lógico de esta historia que te comentaba, porque pues ya luego yo llego a la preparatoria, que es el nivel escolar en México, que entras como a los 16, 17 años, más o menos. Por algún berrinche que yo hice, entré antes, porque era muy cercano a un primo y como vivía en un pueblo muy pequeño, pues la voz y voto de la Secretaría de Educación era la directora y dijo, no, pues que se venga con su primo para que no llore. Entonces como que me comí años y yo entro a la preparatoria aquí en México, y yo quería entrar a informática, porque según yo iba a ser ingeniero de grande. Pero como siempre me ha gustado las cosas complicadas, te digo, en la preparatoria en la que yo escuché estudié, perdón, había una derivación muy poco común, casi ninguna la tenía, y eso que era un pueblo, todavía era más raro aún, que era ciencias de la salud. O Ciencia sea, de en la preparatoria te van perfilando a la universidad y muchos se van por el área de matemáticas, por el área de sociales, casi en todas existe biología y yo me voy por ciencias de la salud, que esa era muy rara, había porque un doctor daba clases, o sea, por eso era ciencias de la salud. Eh, no, y ahí me doy cuenta que hay toda una belleza en cuanto a la capacidad de regulación del cuerpo, porque ese plan de estudios consiste en que desde la preparatoria te van preparando para la carrera de medicina. Entonces, casi, casi que el contenido era el primer año de medicina, pero en 2 años de preparatoria. Entonces, yo llego a ese mundo y me fascina, o sea, no hubo otra elección más lógica que entrar pues, a medicina. Y pues ya me ingreso en la universidad, estudio medicina convencional, de la común, de a pie. ya. Sí, ¿no? Y en el proceso, yo, persona enfermiza por naturaleza, por el estilo de, mira, los médicos a veces no son tan fríos y tan turbios como se hace creer porque sean personas malas, es que el sistema también te obliga. O sea, cuando llevas 72 horas en una guardia de hospital, ya no te queda mucha humanidad adentro para ser un Es, amor de persona. es bastante Entonces, sí, estresante. sí, y ese ritmo en algún momento yo no lo aguanté, o sea, yo estaba en la carrera, ya bastante avanzado, estaba lo que se llama MIT, médico interno de pregrado, o sea, ya Claro, terminaste la formación. claro, Te falta como el año de prácticas y luego en claro. México es otro año de servicio social y Ya, ya eres médico con título. O ujú. sea, eres médico de formación y médico con título. Entonces, a medio MIP, yo salgo de la carrera, decido por un problema de salud, o sea, decido ahí tener que, pues sí, tener que abandonar la carrera porque pues como buena persona enfermiza, entre el estrés del ritmo del hospital y la mala alimentación y demás, yo desarrollo un problema metabólico. Toda la gente del sureste de México tenemos un gen que hace que tengamos resistencia a la insulina. Ya. O sea, nos da diabetes con una facilidad Así. impresionante, Ya, es como ridículamente es como un impresionante. resfriado o algo así, así tan como cogérselo así. Wow. Sí, sí, sí. Sí, entonces ya a esa edad, pues ya yo polimedicado, ya incluso como coqueteando un poco con la insulina, encuentro como pues dije, ¿yo qué hago aquí? Si yo sé que me puedo curar, y ya empecé a como buscar alternativas, y luego en ese momento surge un cambio legal importante en México que sale la licenciatura en naturopatía. La licenciatura en naturopatía es un profesional de las ciencias de la salud, así como un dentista, así como un nutriólogo, así como un fisioterapeuta,
desarrollado en un área específica. En México eso es tronco común de medicina más el área terapéutica a desarrollar, que era el uso de alternativas médicas, herbolaria, alimentación, homeopatía, acupuntura y ese tipo de cosas. Y dije, yo de aquí soy. Y ya, pues, aparte como ya traía el currículum de la carrera, compacté la otra carrera y ya ahí fue donde yo me titulo y me graduó como licenciado en naturopatía. Y eso a nivel oficial, como carrera ahí ya un poco con respaldo, porque hay mucha discusión al respecto, ¿no es cierto?, sobre la evidencia, sobre la validación científica, hay mucha discusión pero eso fue un cambio importante. O sea, viste, ahí encontraste una gran oportunidad y no dudaste en ningún instante en tomarla. Eran las dos cosas que más me gustaban, lo complejo, lo clínico, la bioquímica orgánica me encanta de la medicina, con las herramientas que yo conocía por mi historia de vida que funcionaba. Digo, como quiera, luego terminé los procesos en medicina y terminé la titulación, ¿verdad? No es como que desperdices 4 años de tu vida, pero en ese momento fue como el cambio radical, así de vamos a hacer esto ya, o sea, vamos a cortar aquí, vamos a iniciar en este proceso. Y sí, en México es una formación oficial, eso te faculta como profesional de salud y en México te da una cédula sanitaria, o sea, con Claro, derecho a ver pacientes y la práctica clínica. claro, súper bien regulada en ese sentido. Sí, no me queda claro por qué fue tan radical es el enfoque, ¿en qué sentido lo dice? Ahí como que me queda un poco la duda. ¿Radical tu decisión por lo que venías haciendo? ¿En qué sentido? Por lo que venía haciendo, porque eso fue totalmente un cambio de ritmo de vida, Ah, correcto. a esa edad quieres ser ya como que económicamente productivo y de repente dices, ay, iniciar otra vez, pues sí, Claro, o sea, ya sí, entiendo. sí, fue una decisión ahí como, si yo lo hubiera cuestionado ahorita, hubiera dicho, no, sí me hubiera esperado tantito, pero pues uno es joven y impulsivo. Bueno, además tenías como años de ahorro, como iniciaste la preparatoria antes, quizá hay un ajuste y parece que la vida te está haciendo un ajuste. A veces mirando en retrospectiva, luego yo entiendo así mi interpretación. Cuando uno escucha la palabra psico, neuro, inmuno, endocrinología, abarca varias esferas del ser humano y ahí están resumidas y por ende están interconectados esos ámbitos. ¿Qué nos puede decir de eso entonces, de lo disciplinario que es el PNIE? Perfecto, justo para allá iba yo, nada más que como ya te das cuenta, tiendo a desviarme demasiado del tema. Entro a No te preocupes. naturopatía y una de las carreras optativas de la Universidad de Villa Clara en Cuba, donde ya es medicina alternativa, porque de esa universidad salían profesores para mi país, este, y se llamaba psiconeuroinmunoendocrinología. Y dije, a ver, ¿cómo está esto? Y ya tomo la materia y resulta que nos la da un profesor que fue el doctor Rómulo Ramírez. Es una institución en salud mental, porque es psiquiatra, y pues en dirección de hospitales. El señor es una vaca sagrada en su país. Y él estaba apasionado por esa ciencia médica emergente, en la cual nosotros ya sabíamos en naturopatía, y yo, Miguel Gálvez, en lo personal, podía jurar que tu estilo de vida y tu alimentación mejoraban tu salud. Pero ya cuando tienes pacientes te das cuenta, oye, pero este paciente sí está comiendo bien. Y aparte se está cuidando, hace ejercicios, se toma su medicación, ¿por qué no termina de mejorar? Y cuando yo descubro la PINE, haz de cuenta que como toda mi historia de vida comienza a cuajarse y ¡crack! Hace clic, porque digo, claro, la salud mental como factor determinante en el estado de salud física de una persona no se puede sacar de la ecuación. No eres un médico si no la estás considerando, porque la PINE es la ciencia médica que estudia la complejidad, de hermosa palabra, del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de la interacción entre tu percepción del mundo, que es la parte psico, los estímulos neuronales que eso genera, que es la parte neuro, cómo eso genera actividad inmunológico, que es la parte inmune, y que al final de cuentas ese estímulo inmunológico medía todas las respuestas hormonales, que es endocrinología. Básicamente es la ciencia médica que se encarga de ver de cómo nuestra salud mental, nuestro manejo del estrés y el entorno en el cual nos desarrollamos biopsicosocialmente impacta nuestra salud. No de una manera espiritual, así de, no, las enfermedades enferman el alma. O sea, sí, pero no. Es una base clínica en la cual tú te das cuenta como una persona que está viviendo un proceso, por decir algo, de separación, tiene cierta descarga hormonal.
como una persona que tiene un problema terapéutico en específico por derivar de frustración constante, como esa frustración no es algo espiritual, es una serie de descargas bioquímicas que generan sensaciones en el cuerpo, pero que a la larga modifican la química corporal. Y entonces, como son secreciones endocrinas que tu mismo cuerpo produce, puedes tener una supermedicación, puedes tener una alimentación lo más saludable posible, puedes hacer ejercicio, pero si no se corrige la fuente de esa derivación hormonal, no te vas a curar. Oye, Entonces, para mí, insertar eso en la ecuación fue lo fue, que detonó mi cambio de vida. sí, mira, yo te escucho y voy a hacer una revelación acá de las que se pueden hacer. Yo con los auditores, yo trabajo actualmente, soy un consultante de Miguel. Entonces, era muy bueno escuchar esto en términos de qué, porque bueno, yo tengo una proximidad tuya y tú ya me conoces, hemos tenido tantas entrevistas, sesiones a sesiones, y ya vamos a hablar sobre eso, sobre el proceso terapéutico. Es muy interesante, ¿eh? Un poco para que conozcan un poco esta vertiente. Primera cosa, como ampliación del paradigma o precisión, es como precisar el paradigma, o sea, de vernos realmente como, es muy interesante toda la literatura médica en torno a lo que es, no existe la división mente-cuerpo, por así lo que ha sido también un poco, nosotros nos hemos acostumbrado, lo hemos dicho también en este programa, Miguel, lo hemos dicho que también tenemos, como lo dijimos en el último programa, la cultura de la pastilla es positivo usar una pastilla, pero también va generando eso es como muy superficialmente, yo veo la profundidad de lo tuyo, que nosotros nos acostumbramos a tener o queremos respuestas rápidas de procesos que pueden eventualmente tomar tiempo. Y yo lo he vivido eso. Yo lo he vivido y también me doy cuenta que todos esos aspectos que uno va a través de la guía de un naturópata, en este caso Don Miguel, ha sido ir ajustando las piezas. A veces uno eventualmente vive esos procesos de ajuste que a veces no son tan agradables, pero son necesarios. A veces y como no conoce, entonces yo creo que esta instancia, Miguel, yo te agradezco realmente que estás haciendo una real pedagogía en el sentido de comprendernos, que ha sido uno de los grandes aportes de este programa y también un poco su tema de recurrente, o sea, que nos comprendamos en torno a lo que es, ¿verdad?, nuestro funcionamiento en toda área. Y yo considero una palabra muy importante porque a veces nosotros buscamos las causas, ¿ya? Y a veces como esa visión lineal queda un poco corta. Ahora, tú dijiste una palabra y la voy a rescatar, interacciones. Y esas interacciones eventualmente, y corrígeme si estoy equivocado, pero también me preocupé de estudiar para este programa, en realidad nosotros somos sistemas redundantes también. Entonces, nosotros buscamos hacer ciertos cambios para que ese sistema redundante llegue a otra dirección. Y como venía diciendo, aquí este nuevo paradigma me complace mucho conocerlo, Miguel. Entonces, si quieres continuar tu locución, si hay algo que agregar, ya tenemos un poco lo que es esta interacción, como tú dices, de los distintos elementos. Claro, entonces ya sobre la marcha comienzo a derivar mi práctica clínica. Lo que te estoy diciendo fue todo un proceso de maduración, pero pues tú sales de la universidad, sobre todo de una carrera tan mixta en cuanto a herramientas que te provee y te vas derivando según tu práctica profesional. Entonces, de repente tú vas viendo que la alimentación sí mejora cuadros clínicos, la suplementación sí revierte procesos de salud, la herbolaria es una herramienta de la que vivo enamorado todo el tiempo. Su versión fitoterapéutica, que es incluso mucho, muy rigurosamente clínica, pero la realidad de un médico es otra, porque tú ves tus pacientes y dices, "Ah, mira qué bonito que va mejorando, qué bonito que va bien", pero siempre hay una zona gris donde dices, ¿por qué esta gente no mejora? Porque ellos se quedan estancados, ¿Ya? o ¿Sí? sea, porque hacen todo bien y no se curan. Yo estoy haciendo, al menos en lo que mi conciencia me lo permite, las cosas bien, el paciente está colaborando, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y puedes resignarte y decir, no, pues a ver, si la gente no se enfermara, no nos moriríamos, entonces ya ahí muere, o por sesgo de probabilidad, hay un grupo de gente que no se va a curar o no te toca a ti. Pero, pues, como soy bastante obstinado, dije tiene que haber algo. Entonces, empiezo a interactuar más con herramientas clínicas que tienen que ver con la gestión del estrés.
con la salud mental. Ciertos ejercicios, ciertos procesos terapéuticos breves, ciertas herramientas que interfieren en patrones de conducta, como el uso de Exacto. flores de Bach, el uso de ciertos medicamentos homeopáticos por cuadros conductuales, y comienzan a mejorar y comienzan a mejorar, pero seguía siendo una observación muy, muy empírica. Claro. Entonces yo tengo mi primer contacto con la PINE como ciencia real, porque lo que te dije fue una materia en la universidad que dije, wow, cerré el libro y ahí quedó. Fue Sí, no, pues ahí información, murió. fue solamente información, como suele pasar actualmente. Claro, pero Sí, 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 hay tal que cual. darle otra relevancia en la práctica, ¿no es cierto? 100%. Entonces, por ahí de pronto, me topo con, bueno, luego te platico eso, pero es que Sí. México y las alternativas médicas están así. Aquí hay una universidad que tiene convenios con China, con la NASA y con Canadá en cuanto al uso de acupuntura, que era mi opción si no entraba en naturopatía, yo quería estudiar acupuntura. Médico igual, pero con una especialidad en acupuntura cuando sales de la carrera. Y traen a un profesor de España, que se lo recomiendo mucho, Juan Pablo Molto Ripoll. Él tiene un canal de YouTube que ese hombre me hizo enamorarme de esta ciencia, donde él desarrolla un método que a través de la acupuntura, que fue una materia que yo llevé durante 6 semestres en naturopatía, trabajaba la psiconeuroinmunoendocrinología. Y dije, a ver, ¿cómo? Si esto es una ciencia más teórica, o sea, esto es más como una ampliación del paradigma. ¿Esta ciencia no es práctica? O sea, esto es algo más como conceptual de visión. Y resulta que no, que este hombre tiene todo un sistema médico enfocado en la salud mente-cuerpo y pues por ahí, gracias a ciertos amigos y profesores de esta universidad, me colé. Porque a mí no me tocaba, o sea, ni era mi universidad, ni era mi formación, ni, o sea, nada que ver. Yo no había forma que yo entrara ahí, pero pues uno tiene suerte. Entro y no, o sea, definitivamente mi visión de las cosas cambió. Curiosamente, hace 6 años que yo no pongo una aguja de acupuntura. Y eso que me dediqué a eso durante unos 7, 8 años. Pero lo que me quedó fue la experiencia de sí se puede intervenir clínicamente. Claro, Entonces yo comienzo a a direccionar eso, toda mi consulta en usar herramientas que trabajen sobre ciertas cadenas neuronales, perdón, hormonales, sobre ciertos estímulos inmunológicos, sobre ciertos estímulos endocrinológicos que mueven los hilos que sustentan la salud del cuerpo. yo quiero hacerte una observación, un poco quizás ayudando a nuestros auditores. Como decía anteriormente, hay algo que yo tengo en común contigo, que es que me apasiona lo complejo. Y seguramente después voy a empezar a investigar esto porque yo la complejidad también la veo en otros lados y también las personas que me conocen, sobre todo como profesor, reconocen esa capacidad que tengo de síntesis. Pero yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, y eso es muy importante entenderlo, el ente biológico, como tú llamabas, ¿no es cierto? Nosotros, seres humanos, somos complejos, también podemos entender que hay cierta simpleza, ¿no es cierto? En el yo sentido que ha sido también simple y que también no nos asustemos por la complejidad. O sea, un poco te hago esa acotación de que desde lo complejo no podemos, seríamos, nosotros podemos describir el cuerpo en sus distintas funciones. Recién estamos conociendo y también gracias a toda esta interactividad, ¿no es cierto?, de conocimiento que tenemos, estamos aprendiendo más. Pero en realidad también podemos tener un acceso simple y eso se ve muy facilitado por personas como tú que hacen esto. O sea, y quizás yo me siento muy reconocido en tu experiencia, tú en el ámbito de la salud, yo en el ámbito de la enseñanza. O sea, uno ha leído mucho, ha tocado mucha música, pero es súper rico para la persona con que trabajamos, yo en mi clase de piano y tú con la consulta de piano y que ya vamos a hablar sobre eso, lo sintetizamos de una manera práctica para que la persona también pueda confiar en el proceso terapéutico, porque tiene como finalidad ciertamente el bienestar. El bienestar también es un regalo, lo hemos dicho en otro programa y es bueno decirlo. Uno está bien no solo para uno, es para los demás, para nuestros hijos, para nuestros padres, para las personas que amamos. Yo creo que eso también es el sentido que le hemos dado al bienestar acá. Entonces, no se asusten si es complejo. Hay personas que tienen esa capacidad. Aquí tenemos a Miguel, pero estoy seguro que si ustedes lo conocen, si ya vamos a hablar sobre eso también, donde contactar a Miguel, va a ser el proceso muy, muy sencillo para usted, porque se puede lograr y uno tiene que obviamente también poner de su parte. ¿Qué crees tú entonces de esta como síntesis, desde lo complejo a lo simple?
La complejidad depende del observador, porque realmente las cosas son tan complicadas como uno se las quiere hacer. Digo, hay gente que lo disfruta, hay gente que dice, no, o sea, a mí como que, a mí dame resultados y ya. Al final de cuentas, lo que terminamos ejerciendo, o sea, después de múltiples contactos y un proceso de consulta que se fue puliendo con los años, ya tengo casi 11 años trabajando consulta de primer nivel, que es como la consulta uno a uno con las personas, y se va puliendo. Entonces yo, por cosas del destino, llego al concepto de la medicina grecoárabe y resulta que todo lo que en mi cabeza era un mundo así complejísimo de muchas esferas, herramientas y demás, se resume en un axioma, que los médicos árabes decían, todo lo que se acerca a la naturaleza tiende al orden, todo lo que se aleja de la naturaleza tiende al caos. Y resulta que esa frase resume toda mi formación clínica y mi historia de vida. Entonces, cuando tú te das cuenta que para que un organismo o un cuerpo se cure, solamente tienes que crear un entorno en el cual se pueda desarrollar sin ningún tipo de impedimento, el cuerpo humano solito se va a curar. Yo quiero hacer un alcance también, como este es el último programa, de algo que tú dices y que ha salido un poco en relación, estoy haciendo un resumen de los 8 programas anteriores, Miguel, y tiene que ver con eso que acabas de decir, ese maravilloso axioma, que en realidad nosotros, en realidad los seres sintientes y vivientes tienen como una capacidad o potencia, quizás más capacidad de ir en contra de este caos, que obviamente nosotros estamos hechos también de ese caos. Vamos, yo te lo puedo decir, o sea, como artista uno va al caos. La creación es caótica, pero después uno trae eso y lo ordena, ¿no es cierto? Y se entiende, ¿no es cierto?, en nuestros códigos. Pero sí es súper importante dar esa señal de que es muy importante y quizá una cuestión filosófica del siglo XX, de tanto nihilismo, tantas guerras mundiales, tanto dolor, tanta destrucción, que es bueno encontrar esta como acercamiento del orden natural, que podríamos decir, del orden natural, un poco lo estamos colocando aquí en otra esfera, del ámbito que conversamos hoy día, que es la salud, de la biología y su capacidad que tiene, ciertamente, de reencontrar este orden y que de alguna manera nosotros también, es increíble como somos, a través de nuestros pensamientos, acciones o malos hábitos, ¿no es cierto?, alimenticios, podemos totalmente llevarnos al caos. ¿Te fijas? Porque tú recién mencionaste que en Chiapas, ¿verdad? La gente tiene este gen que los tiende así a tener una dolencia y eso ya puede ser parte, uno puede ser como caótico, pero a la vez uno a través de esto se hace responsable también de su salud. Entonces también es muy interesante esa postura que tú acompañas en definitiva el proceso y hacia ahí quería llegar. Tú no sanas eventualmente, lo que haces es acompañar. Entonces, ahí está creo que también ese aspecto importante de lo que tú haces y lo que yo he vivido contigo. Al final del día, pues sí, sí tiene que ver un poco con este proceso de que los verdaderos procesos de recuperación, a mí me hacía mucho ruido clínicamente la palabra sanación, me parecía algo incluso rayando en lo New Age, pero es que la definición de sanación sí existe, porque la curación de un problema de salud implica desaparecer los síntomas o las molestias que estos generan, pero la sanación de un cuerpo depende de darle al cuerpo todas las herramientas para que él pueda tomar lo que requiera de su entorno y con su capacidad de regularización pueda curarse a sí mismo. Entonces, en este caso, el médico como profesional de la salud no asume un rol de una figura de poder, como se acostumbra en la medicina convencional. Es un Exacto. facilitador y dicen los árabes que incluso un intérprete. O sea, mi trabajo en la consulta realmente es interpretar lo que tu cuerpo dice a términos que tú entiendas a través de los síntomas que él tiene. Generamos un entorno en el que él pueda recuperarse y pues los árabes dicen que no todas las enfermedades se curan, pero no todos los enfermos. O sea, el cuerpo humano tiene la vocación de estar sano siempre. Por lo tanto, y es que esto ni siquiera es algo como místico de la medicina natural. En hospital, aquí como secreto, hay ciertas cifras, el 60% casi de los ingresos son autolimitados.
¿Qué significa un autolimitado en medicina? Ujú. Que el medicamento, el cuerpo, el medicamento o el médico no tuvieron mucho que ver, el proceso de salud se curó solo. Realmente, aunque no nos parezca de entrada, la medicina alópata funciona así. La medicina alópata, ya, yo te doy algo que te quite el síntoma para que mientras tú vives la ausencia de este síntoma, tu cuerpo solo se recupere. Claro, ¿cuál es la diferencia en este proceso? No es como que el fármaco te va a envenenar y te va a hacer un daño. O sea, sí, irresponsablemente, claro, obviamente sí va a suceder, pero también es que en la visión quizá muy en sus orígenes, actualmente ya no, la medicina consistía en esto. La medicina convencional era, yo alivio tus malestares mientras tu cuerpo se recupera. Y eso lo podemos ver en estadística de egresos de hospital. Claro, hay una diferencia muy grande de, me da igual cómo venga tu cuerpo, yo te voy a hacer sentir bien, le voy a dar a tu cuerpo lo que requiere para que se cure. Claro, Entonces, claro. sería como ahí la diferenciación. Claro, claro, mire, y qué bueno que haces esa aclaración, porque tiene que ver con lo que recién yo resumía en torno de esa relación entre lo simple y lo complejo. Entonces no tenemos que olvidar la complejidad. Entonces obviamente vamos a reconocer, o sea, ya hay que decirlo, los, las bondades del sistema convencional, sobre todo en aquellos elementos que tienen que ver con lo que cuando está en riesgo la vida. O sea, los desarrollos tecnológicos que tenemos por una persona que tiene un accidente son increíbles, increíbles la posibilidad de sobrevivir de una persona cuando, en el mejor de los casos, recibe una atención primaria, ¿no es cierto?, de urgencia. O sea, eso es innegable. Eso o frente a una fractura, proceso de sanación, eventualmente la cirugía, ¿verdad? Pero en este otro elemento de lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con lo que podemos decir que a veces es puntual, ¿no es cierto? Que no toma el riesgo eventualmente de la vida, pero que quizá a la larga sí, ¿no es cierto? Ahí está en juego este tema de la complejidad, de ver que sí somos complejos y que tenemos que considerar distintas aristas para lograr determinado objetivo, en este caso de el alivio de síntomas y poder ir mejorando nuestra calidad de vida, que de eso se trata, ¿verdad? Mira, me gustaría que pudiéramos hablar sobre a la institución que tú perteneces y también, poco también esto se formaliza también y brevemente podamos referir ahí a lo que hacemos. Yo como consultante de Vianney en este caso. ¿Qué significa Vianney? Me gustaría saber también qué podríamos, esa palabra, su origen y su significado. Pues mira, como ya te habrás dado cuenta, pues como la presencia de la tradición herbolaria en México es muy fuerte, y es de gracias al montón de culturas que tenemos. O sea, México tiene cerca de 62 lenguas indígenas y muchas de estas lenguas pertenecen a culturas que tienen diferentes tipos de sistemas médicos funcionales. Un día que se sientan ociosos, pónganse a buscar en Google Biblioteca de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM. La Universidad Autónoma de México recopiló todos los sistemas médicos de punta a punta en el país y los comprimió en esta biblioteca, y te das cuenta que es una cosa impresionante. Impresionante el conocimiento que había de herbolaria, el conocimiento que había de medicina interna, de alimentación, de salud mental. Para las medicinas tradicionales la salud mental era súper importante. Esto no es algo nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro del ser humano, estamos reconectando con cosas que ya conocíamos. Y una de estas culturas es la zapoteca. Viani es una palabra en lengua zapoteca que tiene múltiples significados. Como todas las lenguas indígenas mexicanas son demasiado románticas, son muy poéticas. Ya. Entonces, Viani tiene muchos significados, significa luz. Luz como el elemento luz que te permite diferenciar las cosas. También significa como vocación, como transmite mucho la imagen de una persona que está como irradiando su vocación, su identidad, que está permeando el entorno de su identidad. Y también significa electricidad, que por uno de los temas que distinguen a Vianney, que es como el tema de la hidratación, los electrolitos, el sistema nervioso y demás, pues el ser humano es un ente eléctrico. Entonces, Vianney surge bajo este nombre como una propuesta de medicina integral. O sea, somos un grupo de médicos que tenemos esta visión del cuerpo humano, nos interesamos en el entorno del paciente y más allá de la comprensión de la enfermedad, en la comprensión de su cuerpo, porque en su cuerpo está el secreto para revertir la enfermedad según la individualización.
Y pues estamos en este modelo de consulta. Vivimos en un país privilegiado para las alternativas médicas a nivel legal, a nivel cultural, a nivel institucional. Existen diferentes respaldos. Tenemos la ventaja de que en México el organismo regulador de sistemas de salud, pues tenemos sus registros, como la FDA en Estados Unidos o el que es en la Unión Europea. El equivalente en México, tenemos registros de ellos. Entonces, pues ese caldero cultural, pues dio como resultado este movimiento que como institución, pues ya llevamos un par de añitos laborando y pues afortunadamente... creo que en el último lapso de un año y medio hemos llegado como a las 10,000, 11,000 consultas, algo así. Entonces, en medicina privada la gente te recomienda porque les funciona. Entonces, algo estamos haciendo bien que cada mes se llegan más y más y más personas. Oye, no es casualidad que estemos conversando hoy día también. Es por eso, yo doy fe de que han habido cambios importantes, importantísimos en las cosas que yo busco, que han sido de distintos niveles, o sea, y uno ha sido justamente hacer estos cambios en orden alimenticio y con todas las sugerencias que tú me das y las observaciones que tú haces. De ahí yo desprendo una pregunta, ¿cuál es el papel del consultante a tu juicio? ¿Cuál es la actitud? Porque uno llega con una actitud del doctor, po, ¿me entendí? O sea, llego, ya, mira, puede ser una crítica, en el fondo puede sonar muy, muy, muy duro, pero claro, es la tensión que te duele, donde examen súper sencillo, una pastilla y eventualmente, y otros médicos que no te tocan, hay otras escuelas que no te tocan y al tiro el examen, de acuerdo a la anamnesis o el cuestionario que va llenando. ¿Cuál es el papel del consultante? ¿Cuál es la relación? Tú lo has mencionado, pero me gustaría también que la persona que nos esté escuchando un poco visualice cuál podría ser su postura o necesario como conducta de entrada, por así decirlo, para tener avances. Pues mira, eso es algo creo que lo más importante del concepto de Vianney, más allá del marco teórico que te acabo de comentar. A diferencia de una consulta de medicina convencional, donde el 90% del margen de éxito depende de tu médico y su capacidad, el 10% tuyo, porque pues tienes que tomarte los medicamentos, tienes que acordarte a la hora. En la consulta de Vianney es al revés. Mi trabajo es el 10% del proceso durante 1 hora al mes. El trabajo del paciente es el 90% porque yo doy las recomendaciones, por eso ni siquiera le damos indicación o prescripción, o sea, porque queremos separarnos de ese lenguaje que ubica al médico como una figura de poder o una figura de autoridad, o sea, es como un proceso de acompañamiento, por eso incluso es la palabra que más utilizamos. Y mi trabajo es, en base a la entrevista, preguntarte diferentes cosas en cuanto a hábitos, preguntarte diferentes cosas en cuanto a ritmos, en cuanto a cosillas muy propias de tu entorno. Generamos recomendaciones de diferentes tipos de alimentación, de manejo del estrés, de actividad física, herramientas como herbolaria, herramientas como empatía, suplementación. Y el resto del trabajo es del paciente. O sea, el índice de éxito aquí sí depende de cómo el paciente tenga la capacidad de a través de un cambio en su estilo de vida, activar los mecanismos de autorregulación y autorrecuperación de su cuerpo, porque eso es muy importante. No sé en qué momento, quizá por el sistema produccionista en el que vivimos, Uh -huh, uh se -huh, empezó a tratar la salud como un producto. uh -huh. Así de, yo tengo esto, lo pierdo, pago un dinero y hay una persona que dedicó su vida a entender cómo funciona esto. Yo pago por mi consulta, me tomo el medicamento y me siento a esperar a que yo me cure. Esa es, La salud. Volvemos al Sí. punto, disculpa que te interrumpa, querido Miguel, pero ahí como haciendo lo que tú decías, uno de los aspectos que también está implicado en la complejidad es justamente de que lo causal A es igual B, un poco está en entredicho, o sea, la linealidad, lo causalidad, y uno va entendiendo que los procesos, vuelvo a decir lo que dije, lo recursivo, lo no lineal, va aquí aflorando, y realmente a mí me parece un cambio de paradigma, que se ha reforzado con tu trabajo, yo por otros también otras búsquedas personales también lo entiendo, pero ya vivirlo a nivel experiencial con un aspecto que puede ser tan del hábito que es comer, por ejemplo, cuántas comidas, a qué hora, o de acuerdo, por ejemplo, a las mismas sensaciones que uno que a veces ni siquiera se comunica con esas sensaciones, o sea, estoy comiendo porque tengo hambre, o porque estoy comiendo por hábito.
o cómo estoy tomando el agua, o cómo estoy durmiendo, y ahí como uno piensa, tiene muy arraigado, y obviamente tiene su finalidad, este paradigma lineal, pero realmente es como encontrar un nuevo feedback, es como una nueva retroalimentación no, que a través de este proceso que tú haces de acompañamiento uno lo va encontrando. Creo que eso es como una bajada lo que tú estás diciendo, no sé qué opinas. Y es que mira, si algo es epítome de las ciencias de la complejidad, ni es la física cuántica, ni son las ingenierías biomédicas, es la medicina. Tan compleja es la ciencia que no hay ninguna constante, a diferencia de las matemáticas. O sea, no existe, no hay ningún caso clínico que sea ni remotamente parecido al otro, porque todo tiene que ver Exacto, con el constructo de la salud. ¿Por qué? exacto, Cada cuerpo es una historia de vida. Todos nacemos con el mismo cascarón, todos nacemos con la misma cantidad de órganos, la misma cantidad de tejido, la misma cantidad de funciones. Según cómo interactúa este cuerpo con su entorno, son los mecanismos de acción hormonales, inmunológicos, endocrinológicos, neuronales que va formando y esa es su forma de desenvolverse en el medio. Por lo tanto, tu salud también es un resultante de tu historia de vida y tienes un sistema inmune tan único como la sucesión de eventos que tú has vivido. Por lo tanto, tu salud no es como un producto, tu salud no es como un estado. Tu salud es la cristalización de tu realidad y de tus hábitos. Nosotros tenemos ahorita la salud según los hábitos que estuvimos teniendo y desarrollando hace 6, 8 meses. O sea, la salud exacto. no es algo ajeno al cuerpo. Una carrera profesional se construye día a día. Una carrera económica se construye día a día. Una familia se va formando a través de una serie de procesos que desembocan en ello. La salud es igual. Claro, O sea, la atención que le pongas a tu cuerpo y a tu salud va a ser directamente proporcional al bienestar que vas a tener a futuro. claro, 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 claro. No, y uno se da cuenta también del paradigma, como te vengo insistiendo, el paradigma lineal del logro, por ejemplo, de objetivos. Yo lo veo mucho en el piano. O sea, te voy a dar un ejemplo pianístico de eso. También de mis clases, cuando yo trabajé mucho tiempo en la universidad. Que uno haciendo, yo me acuerdo que lo hago con los alumnos de piano, que es clase 1 a 1 también, que nosotros trabajamos con un método y uno va avanzando y hay ciertas piezas que son más difíciles que otras, que a veces pasaron ahí y es bueno de repente retomarla, por ejemplo, cuando en el método vamos con la mitad, retomarlo del principio, y ahí te das cuenta recién, wow, cuánto yo he avanzado. Y ese comentario un poco va por esa línea, creo yo, de que uno tiene que tener un objetivo, un propósito, ¿verdad? Y tener tenemos la capacidad, ni siquiera decirlo en términos de que a veces hay que esforzarse más, pero o quizás forzar ciertos límites, ¿no es cierto? Para alcanzar nuevos hitos dentro de este proceso. Guardando las comparaciones, obviamente, guardando las comparaciones, pero eso recursivo de mirar atrás y ver dónde uno estaba y cuánto ha avanzado, y ahí ve uno que no es tan lineal el proceso, no es tan lineal el proceso. A veces hay que procesos educativos, es decir, te lo comento así como aparte, hay que dejarlo incluso, descansar ahí porque también y encontrar el mejor momento para retomarlo. ¿Ya? Y es una de las cosas que también uno va aprendiendo, que a veces uno puede tener un método de trabajo, pero me ha tocado varias veces tener que cambiarlo porque realmente ese método que da muchos buenos resultados con determinado estudiante realmente no es compatible con la capacidad de estudiante. Entonces, lo que queremos es resultados, o que se llegue, pequeños avances, aunque sea, ¿no es cierto? Pero que sea. Y ahí uno tiene que estar muy atento con el colocar la realidad del consultante y uno coloca todo lo que sabe al servicio de esa realidad. Y como tú bien dices, yo tengo una clase a la semana con el estudiante, el resto lo hace él. El resto lo hace él. Totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo. Y eso es súper importante también, que es como que el paradigma también del profesor que se las sabe todas. Yo digo que sí, porque no puedo negar que he estudiado mucho, te fijas. Pero uno hace un equipo. Yo siento que yo hago un equipo contigo, pero sé claramente cuál es mi rol y cuál es el tuyo. Entonces, por eso a mí, tú mencionabas previo a la grabación, al inicio de la grabación de este programa, que estás hablando de individualizar. O sea, y cada caso realmente, pero realmente es único. Realmente yo creo que cada vez me convenzo más de eso.
pueden tener todo resfriado, pero siempre hay algo que va a diferenciarlo. Y esa sutileza, la sutileza en los detalles está, ¿no es cierto?, la diferencia. Me gustaría saber un poco ya nos quedan poquitos minutos, ha sido una súper entretenida conversación, me encanta escucharte y poder también ampliar lo que ha sido mi experiencia contigo, o sea, yo me siento muy, muy contento. Y quiero hacerte dos preguntas. Una, me gustaría que nos dieras alguna sugerencia. ¿Te acuerdas qué sugerencias nos puedes dar también a los consultantes para, para llevarnos aquí como un regalito de tu parte? ¿Sí? Pues mira, en medicina hay como, sobre todo en el área de las alternativas médicas, hay como muchos como consejos generales de, sí, coman más de tal alimento, sí, eviten tal alimento, tomen tal suplemento, tal hierba es buenísima. Y la verdad es que pues, después de muchos años de estar en este gremio, te puedo decir que el consejo más práctico que una persona puede tener en torno a salud es comiencen, por favor, a desarrollar una comunicación sana y clara con su cuerpo. El cuerpo humano está perfectamente capacitado para poder gestionar solo su salud y lo hace a través de señales corporales. Algo tan simple que en esta sociedad moderna olvidamos como cuando tengo sed, cuando tengo hambre, oye, me duele la cabeza, pero ¿cómo es este dolor? Ya tengo sueño, estoy enojado, estoy de malas, ¿qué es lo que tengo? Realmente se ignora con una facilidad increíble. Nosotros usamos el cuerpo no como un espacio en el que habitamos, sino lo usamos como una herramienta de trabajo. Tengo hambre, me da igual, tengo que terminar este pendiente. Oye, Claro, tengo claro, sed, no te estoy preguntando, o sea, tengo que claro, hacer esto. claro. Oye, pero es que tal dolor, tal molestia, me siento mal. ¿Qué es sentirte mal? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes triste? ¿Te duele algo? No, me siento mal. El me siento mal es una desconexión increíble del cuerpo. Todos, mira, yo me atrevería después de un par de añitos de trabajar en esto, ya a grados muy profundos de la naturaleza humana, no te cura del todo la dieta, no te cura del todo las herramientas naturales, no te cura del todo incluso las técnicas de acompañamiento para el manejo del estrés. Lo que te cura es ponerte atención. Porque un paciente mío, conforme va iniciando el proceso, el éxito y la duración de su tratamiento depende de qué tanta atención se ponga. Y yo siempre les digo, hasta el detalle más ridículo, incluso hay pacientes que le pido, apunta. O sea, si algo te llamó la atención de lo que le pasó a tu cuerpo, apúntala, tal día, tal fecha y tal hora tuve un calambre extraño. A tal momento y tal día, de repente, venía una semana sin comer y hoy me dio mucha hambre, comí mucho 3 veces. Esas son señales que tu cuerpo te está dando, diciéndote, oye, por favor, necesito esto para yo poder recuperar y para que los dos estemos bien. Oye, dame esto, dame el Efecti- descanso. Efectivamente, mira, tú cuando me das todas estas como sugerencias, yo recuerdo todo el proceso que he vivido y en lo personal lo digo con mucha claridad y sin ningún tipo de vergüenza que uno puede dar a veces con todos somos vulnerables hasta cierto punto, ¿no es cierto? Es realmente una de las cosas que me ha costado, es tomar ese contacto con el cuerpo, los síntomas y, y comunicarme con eso. Y ha sido valioso, ¿por qué? Ha sido valioso porque sé que algo está pasando. Y siempre uno asumía, de acuerdo también a su personalidad, porque también es muy importante, la personalidad también ayuda mucho, y cómo uno más gestiona su mensaje interno también. Entonces, en mi caso ha sido gestionarlo de esa manera como tú dices, o sea, ya, uy, realmente me está diciendo algo. Y uno lo tapa, quiere taparlo, quiere evadirlo, aprendemos que sea así. Y un poco también reforzando eso, hace un par de días vi un video de un tipo que yo sigo por YouTube, una persona que se dedica, un agente del cambio, un tipo que se dedica a la transformación personal, se llama Jürgen Rasmussen, hablaba justamente de eso. Nuestros primeros 12 años de educación están orientados hacia afuera, hacia lo externo, pero en ningún caso es muy mínimo la comunicación interna de qué le pasa a ese niño en su proceso de crecimiento, cuando es adolescente, yo tengo una hija adolescente también, hay un gran cambio uno mismo en su adolescencia. Y estamos mucho en la mente, ¿no es cierto?, en lo racional, en lo externo, nos lleva sobre todo quizás también grandes desafíos que tiene el mundo moderno, o moderno si se quiere también de algún modo, de tanta hiperestimulación, y cómo nuestro cuerpo va respondiendo, acomodándose o no a tales estímulos, como tú bien dices. Entonces, yo te puedo reforzar lo que tú dices con que esa mirada interna, quizás
uno podría discutir, y ahí tengo una pequeña, quizá por lo que yo he estudiado y también he vivido, lo veo más de la experiencia de que naturalmente hay un proceso que va hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Cuando ya como avanzando en la vida empieza como a decir, no, ya a los 40 la crisis y empieza como a mirar. Generalmente esa mirada interna no es tan propicia a veces en la juventud, pero no quiere decir que no se pueda. Quizás mejor tú que nadie, que yo que estoy de Chile y como lo has venido mencionando, quizás hay culturas y otras formas de ver la vida y esa es un poco la humanidad, si es creo que es una sola, pero es muy diversa. También lo tienen muy retratado y cómo esos niños en ciertas culturas ya van creciendo con esa interacción, oh, dolor de cabeza o me duele o ciertas cosas para sanar y no es mayor estrés el que se produce. Nosotros agregamos un estrés por el síntoma. No sé si me entiende. Nosotros, no de la cabeza ya un estrés por sí mismo, en vez de hacer esa conexión. Yo he aprendido mucho a hacer eso, mucho de eso. Me costó, sí, me costó mucho, pero sí se puede, realmente se puede tener esa conexión, aun cuando las situaciones puedan ser muy desagradables, es muy valioso eso. Y es realmente ha sido una ayuda para mí. Oye, interesante, a mí me gusta poder escuchar eso porque realmente uno llega con esa también, con esa idea de que tiene que ser súper rápido y no puede ser así tan rápido. Quizás algunas cosas podrían resolverse en un corto plazo, pero quizás la postura es experimentar. Curiosidad quizás sea una palabra aquí para también que acompañe el proceso. Uno tiene que estar curioso a eso. Sí, 100%. O sea, al final de cuentas, esta comunicación va a ser una herramienta que te va a servir. Conforme tú más dialogas con una persona, más lo conoces y a veces ya puedes saber lo que está pensando solamente con verlo, sin necesidad de conversar por la relación tan profunda que tienen. Tu cuerpo puede ser así. O sea, mira, si con alguien conviene tener una relación estrecha y profunda es con nuestro cuerpo. Entonces, el hecho de que la empecemos a cultivar a través de estos procesos y justamente de lo que tú mencionas, de involucrar al cuerpo dentro de estas situaciones, es una relación que vale la pena trabajar mucho. Ujú, absolutamente. Y me gustaría hacer la pregunta del que ha sido la protagonista de esta temporada. Miguel, si tú pudieras dar alguna semblanza o alguna caracterización de lo que tú, a través de tus pacientes, de este arte que tú cultivas, pues yo creo que es un arte, eh, ¿qué es el bienestar para ti? ¿Qué podría ser una pequeña aproximación al bienestar? Qué te parece que esa palabra? Qué te mueve? ¿Qué te significa? Pues mira, como médico me es imposible no vincular la salud, pero la OMS todavía no se pone de acuerdo en cuál es la definición de salud, entonces por ahí Okay. es un poco turbio el tema. Para mí en lo particular, bienestar es cuando el individuo está, tal cual decían los árabes, cuando el individuo está cerca de la naturaleza, pero no, o sea, no es algo tan simple y utópico como, bueno, todos aquí nos vive en la selva, no. Cuando los árabes decían naturaleza, se referían a el entorno en el cual el individuo se desenvuelve. Entonces, ¿qué significa ir hacia mi naturaleza? Acercarme a la naturaleza es tener una vida que me permita la máxima exploración de quién soy yo como persona. Tener una vida un ritmo y un estilo de vida que me permita explorarme para conocerme de una manera más profunda y gracias a ese medio yo saber quién soy y disfrutar de la experiencia de ser yo. Y eso engloba muchas cosas. Engloba el hecho de comer cercano a mi naturaleza. Engloba el hecho de cultivar relaciones interpersonales cercanas a mi naturaleza. Engloba el hecho de dedicarme o de tener pasatiempos que estimulen mi naturaleza. Conforme yo me acerco a mi naturaleza y a ser cada día más yo, a través de la experimentación de mí en mi entorno, para mí ese es el significante de bienestar. Porque, esta frase está dogmática, pero es que la medicina es árabe. Pero es que dice, los árabes decían que todos los metales tienden al oro, todos los granos tienden al trigo, para ello el trigo era muy valioso, Ujú. pero el hombre tiende a ser el todo. O sea, porque una persona solamente es completa hasta que se puede experimentar en el entorno y solo lo va a hacer experimentándose en un entorno ideal para ello.
Entonces, el cultivar las relaciones personales que sí queremos tener cerca, el alimentarnos de una manera que favorezca nuestra naturaleza, el usar herramientas de la naturaleza para regular nuestro equilibrio, es acercarte a la naturaleza. O sea, va más allá de algo que relacionamos como un estilo de vida hippie. O sea, es vivir acorde a quién somos nosotros. Para mí es la definición de bienestar. Mire, yo voy a, mientras yo te escuchaba, en mi mente bajó un cambio que yo hice que fue muy grato, porque a uno lo educan en términos alimenticios, pues entonces es un pequeño detalle. Que, bueno, yo amo a mi madre, lo voy a decir, y le mando un saludo acá a mi mamá. La amo con todo mi corazón. Y una cosa que siempre tuvo miedo mi mamá era que yo comiera ají. Yo creo que estando contigo, una de las cosas que más he disfrutado es comer ají. Antes no lo hacía porque tenía una creencia limitante, con todo el amor que uno puede tener, ¿no es cierto? Como padre también le transfunde, ¿no es cierto?, esas cosas a sus hijos, pero yo puedo decir que unas cosas que yo experimentaba. Antes me daba miedo. Y es súper delicioso comer ají. Y no he tenido ningún problema, mayormente, nada, ningún problema. Disfruto ese sabor fuerte y nunca me lo permití en la vida. Y eso justamente tiene que ver con lo que tú dices. Es grato experimentar la comida. En esa búsqueda, yo me hago chucrut, ya me cocino solo. O sea, también ha sido un cambio en ese sentido. Quizás como práctico, quizás mi recomendación. Que he ahorrado dinero también comiendo, te fijas, también ordenadamente, también hay quizás ya se nos va el tiempo, no podemos entrar ahí a detallar, pero y hago la pregunta, si quieren conocer más, si quieren conocer a Vianney, si quieren conocer a Miguel Galvez o cualquier persona que está capacitada para acompañar un proceso, ¿cierto?, de cambio, en este caso nutricional, pero no solo nutricional, también de hábitos, de lo que pasa integralmente, ¿dónde te encontramos? Para ahí colocar acá abajito, ir a aparecer todos estos datos y los vamos a ir difundiendo también por Instagram, donde corresponde, y por el mismo canal de YouTube donde va a aparecer este video. Sí, pues hay que nos busquen en @Viani México en Instagram, que es donde estamos como un poquito más activos últimamente. Súper. Y como tú bien dijiste, estos conceptos son tan complejos de explicar que ahí en YouTube luego tenemos como bastante material disponible. Nos pueden encontrar como Viani, Medicina Grecoárabe, y pues ahí hay horas y horas y horas de información de este tipo. Genial, genial. Sí, y ahí pueden obviamente encontrar todos los contactos relacionados con poder agendar una cita y ustedes ya comprenderán, ¿no? Online ya uno puede atender así que ya no hay barrera en ese sentido. Eso es bienvenido del mundo de hoy. Para terminar esta grata conversación muy, muy edificante, de mucho aprendizaje, de entendimiento, o sea, me pongo en la situación de nuestros auditores y ojalá que les resuene también esto un poco, como también uno se va mirando. Te agradezco esa definición de bienestar a propósito. Creo que ha sido, voy a hacer un resumen con todas las definiciones de bienestar de los programas y eso ya en mis vacaciones, yo también, ahora me voy de vacaciones, necesito descansar, desconectarme de todo. Y quiero hacer una última pregunta antes de terminar nuestra conversación. ¿Dónde visualizas que va esta rama de la ciencia y de la salud? ¿Cómo lo visualizas tú en los próximos tiempos? ¿Cuáles son los desafíos que hay, en tu opinión y experiencia y conocimientos de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la naturopatía, también de todo esto? Yo voy a buscar la biblioteca ¿cómo lo llamaste? Biblioteca de Medicina tradicional mexicana. medicina tradicional. Yo lo voy a buscar, lo voy a tener ahí porque me interesa mucho conocer esto, realmente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu percepción? Es que mira, es un tema obedece a dos factores, a un factor cultural y a un factor un tanto instintivo. El factor cultural es muy marcado. México tiene varias, o sea, la mía es una de 6, licenciaturas que son formaciones Ya, ok. médicas oficiales con regulación sanitaria para ejercer en diferentes ramas de la alternativa médicas. China, Suiza, Suiza. Alemania, me parece que también Irlanda lo tienen institucionalizado. En México hay hospitales especializados en homeopatía, hay clínicas de acupuntura, hay hospitales interculturales en el cual se atienden parteras junto con ginecólogos, médicos tradicionales, incluso chamanes en áreas de hospital, porque es importante esta interculturalidad
para lograr el bienestar. La OMS en la cumbre de Lima en 2013, que iba a ser una en 2020, pero pues pasó el COVID, Sí. declaró que el siguiente objetivo de la humanidad como especie tenía que ser encontrar un lugar para las medicinas alternativas complementarias y tradicionales dentro del esquema médico. Porque como tú dijiste, la medicina convencional es completa en temas de traumatología, en temas de cirugía, o sea, es la mejor etapa del mundo para cortarse una mano, porque te la pueden volver a pegar, y la cirugía es tan perfecta que te queda funcional, o sea, eso no existía hace 40 años. Pero el abordaje de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles es chocantemente ineficiente. O sea, se Ineficiente. puede ver en estadísticas, se puede ver en calidad de vida. Si Mm. nosotros podemos tomar lo mejor de ambos mundos y mezclarlos, sería como un sistema médico mucho más completo e integral. Entonces, hay países como México que tienen este avance, como Chile, ahorita que me acuerdo, tiene 2 hospitales con medicina tradicional mapuche. Es que estaba recordando si no estaba yo cruzando datos, y sí, sobre todo porque el director de la licenciatura en Salud Intercultural de México venía de Chile una vez cuando tuvimos una conversación y me dijo que estuvo en esos hospitales. Y sin embargo, también hay países como España que ponen impuesto de lujo al uso de alternativas médicas. Hay países como Estados Unidos que tienen ciertas restricciones en cuanto a la venta de medicamento homeopático y que obligan al fabricante a poner una etiqueta de que eso no le va a servir al paciente con un fin médico y que casi casi lo tome bajo su responsabilidad. Entonces, el panorama es un poco distinto, dispar, para mí es un sesgo muy cultural, Así es. pero también está el factor generacional que me da un poquito de esperanza, porque en los primeros 7 años de mi consulta, mi perfil era muy claro. Paciente entre 50 y 40 años con un problema de salud tan complejísimo que ya le habían dicho que no tenía solución, que estaba desesperado buscando una solución distinta. Ese era mi día a día. Y últimamente cada vez me encuentro ya jovencillos de 20, 17, 22 años que por su propio pie dijeron, es que no me interesa tomar fármacos, es que me interesa cuidarme a través de mi alimentación, es que sí me importa mi salud mental. Estas nuevas generaciones están haciendo un marimoto en cuanto a términos del cuidado de la salud mental y poco a poco están tendiendo hacia allá. El panorama es un poco turbio y están sucediendo tantas cosas en tantas partes del mundo que yo lo único que te puedo decir es que no termina de estar claro, no termina de estar claro, pero yo confío en el instinto de las personas, porque como siempre les digo en la consulta, mira, no me creas, porque luego yo hablo mucho, pregúntale a tu cuerpo, dale chance a tu cuerpo de ver cómo se siente con estos cambios que vamos a meter en tu estilo de vida y que tu cuerpo te diga si vuelves a la consulta o no. Entonces, cuando la gente regresa, marcas un antes y un después en su vida porque ya lo toma como una opción, ya sabe que hay otras opciones al tratamiento. Y eso cuando se hace masa crítica va generando Sí, exacto. necesidad. Y cuando la necesidad existe, esa fuercita regulación. Hay países donde la regulación de las alternativas médicas no se dio porque tuvieran un sesgo cultural tan grande como en México. Se dio porque era tanta la demanda de la gente que, bueno, si ya la gente lo está buscando, hay que asegurarse que sea al menos un profesional de la salud calificado quien lo ejerza. Claro. Entonces, por masa crítica y por estas nuevas generaciones, yo sí le veo un panorama integrador en un lapso no mayor a unos 15, 10 años. Mira, qué interesante lo que tú dices, que nunca lo había planteado así, pero me representa mucho esa palabra, ese concepto de la masa crítica. Yo creo que eh, este aporte, pequeño aporte que uno quiere hacer con este programa va tendente hacia eso, justamente generar una masa crítica. Estamos en un momento de la historia bastante particular donde tenemos más conciencia quizás de la incertidumbre, entonces eso nos demanda también unas nuevas herramientas, nuevas miradas, que como tú bien dices, es un buen propuesta, es una buena propuesta que se integren las distintas miradas en torno a la salud de las personas y que la salud de las personas, en el mejor de los casos, puedan elegir de acuerdo a sus necesidades, creencias e intuiciones. Entonces eso es legítimo y eso también habla del concepto de comunidad, que es básicamente diversa, que a veces también estamos en un mundo a veces excesivamente ideologizado, que como que estamos volviendo a lo tribal, de lo identitario y que tendrá su sentido, pero en el tema el cuerpo puede ser eventualmente, si bien somos individuos, hay algo que nos une, ¿no es cierto? Todos tenemos hambre, todos, ¿no es cierto? Vamos a morir, ¿no es cierto? Todos tenemos propósito, todos queremos tener un mejor pasar y eso va más allá de cualquier ideología que pueda estar ahí en discusión. Entonces yo creo que
lo que tú dices me parece importante, la masa crítica, gente que me parece maravilloso que gente joven, yo trabajé mucho con gente universitaria, por eso me gusta escuchar eso, tenga ese tipo de inquietud y tome esas decisiones. Yo tomé, en lo particular, yo tomé una decisión en torno, por ejemplo, de un pasado haber tomado ciertos medicamentos de cierta naturaleza, yo dije nunca más. Y me vi, porque yo quise tomar 100% responsabilidad de muchas cosas de mi vida, con los errores que incluso implica, y fui hacia eso y por eso también estoy trabajando contigo. Yo voy a cerrar con este programa y obviamente te voy a pedir que me des tu opinión del qué te pareció, pero me gustaría decir gracias a todas las personas que compartieron estos 9 capítulos, gracias Miguel, ¿no es cierto? Que ha sido para mí una verdadera travesía, siempre lo dije así, una travesía de ir entendiendo incluso también lo que trabajamos, era en una conversación informal, nos faltaba aquí unas cervecitas también, algo para picotear, hubiera sido maravilloso. Pero esa es la idea de este programa que ha sido conversemos de música y bienestar. Si bien es cierto, no hemos hablado de música. Yo aquí coloco, aquí está el pianito por acá, pero también hago ciertas analogías, ciertas equivalencias que tienen que ver efectivamente con mi rol de profesor, Miguel. Yo aquí muchas de las cosas que yo he aprendido contigo, si bien es cierto, podrían ser disciplinas distintas, con mis alumnos adultos, por ejemplo, son temas de conversación. ¿Te fijas? O sea, conversamos sobre cómo te siento, oh, que estoy enfermo y eventualmente quizás puedes tener esta visión y uno la ofrece no como parte, pero parte de la conversación y por sobre todo porque creo que hay una honestidad porque ha sido parte de mi experiencia. Entonces, todo lo que ha sido, conversemos de música y bienestar, es porque yo hago música, porque conozco a través de la música a muchas personas, para qué decir los niños que trabajo, que ha sido también una faceta que yo he desarrollado en los últimos 4 o 5 años, que ha sido para mí todo un descubrimiento, que a mí me abrió así los ojos, así, y ha sido todo, como te digo, todo un crecimiento y creo que cerrar este programa contigo creo que ha sido muy, pero muy valioso. Estoy súper conforme con lo que hice, conforme con lo que hizo, con las decisiones, con trabajar contigo y obviamente con todas las personas que han tenido aquí el micrófono para contar sus experiencias, sus testimonios y poder, vuelvo a decirlo, tener esa masa crítica. Miguel, con qué palabras quisieras cerrar tu participación acá de Conversemos? Pues, ay, mira, de entrada dejarte el comentario de que, pues es que los primeros que crearon el concepto de hospital fueron los árabes, Wow. y ellos en diferentes áreas tenían música. Para la medicina tradicional greco-árabe, la música es un factor muy importante para la regulación del cuerpo, y hay estudios en neurociencia que respaldan por mucho que las personas que tienen más tendencia a la música tienden a ser más resilientes por la conciencia del ritmo, que eso impacta directamente en la neuroplasticidad. Pero bueno, ya luego me invitas a tu programa y hablamos de eso. Pues nada, mira, para mí es muy importante siempre tratar de que la persona que yo veo comprenda dos cosas. Número uno, que son los dueños de su salud. O sea, que su salud no le pertenece a un señor con bata blanca en un cuarto detrás de un escritorio, la salud le pertenece a ellos y que es muy importante que el paciente dimensione que sí, el hecho de que el 90% del trabajo sea tuyo es una gran responsabilidad, pero también es un gran poder y es liberador. Es como cuando aprendes a manejar. Aprender a manejar es una gran responsabilidad porque te puedes Uf, matar literalmente, sí, pues. pero te da una sensación de libertad increíble y Bueno, eso también sana. Entonces, contactar con el hecho de que eres dueño de tu vida a tal grado que incluso tu salud depende de ti, me parece que es algo que es importante recordarle a la gente, porque en algún momento lo supimos. Y la otra, pues nada, vivimos en un mundo que es ajeno a la naturaleza, vivimos en un mundo lleno de sobreestimulación, vivimos en un mundo lleno de estrés, vivimos en un mundo altamente oxidante, que siempre busca un espacio lo que sea que les ayude a conectar con ellos. Si les gusta la música, si les gusta el deporte, si les gusta leer, de las herramientas de autocuidado más grandes que yo he encontrado en estos años de práctica médica es los espacios para estar con uno mismo. Porque ahí es donde la comunicación interna mejora y como ya aprendimos, un poco de comunicación interna a la par de alguien que te sepa guiar
casi siempre termina en la resolución de problemas de salud. Entonces, pues nada, como dejar eso muy claro, somos los responsables, los dueños y por lo tanto los ejecutores de nuestra salud y de lo importante que es estar bien con nosotros mismos. Perfecto, Miguel. Yo adhiero totalmente a tus palabras, como decía recién. Realmente tenemos nuestro poder y podemos ser cada día más sabios en usarlo. Eso también, la vida es un aprendizaje. Bien, ha sido una conversación muy grata, muy linda y de verdad te agradezco, Miguel, tu presencia. Nosotros seguimos en contacto y por ahora voy a dar un cierre de muchas gracias nuevamente a ti, Miguel, a todos nuestros invitados y espero que podamos vernos próximamente en marzo con una nueva temporada, la segunda de Conversemos de Música de Bienestar. Traemos algunos cambios, algunas novedades, pero por ahora viene el descanso merecido, así que muchas gracias y será hasta la próxima. Adiós. Vamos.